Amén, buenas noches. Voy a comenzar por darles un testimonio que me sucedió el domingo y también un testimonio que sucedió el día de hoy, porque lo primero que quiero mencionar es cómo para Jesús, a pesar de que dijo que Pedro había recibido una revelación del Padre, que fue darle a entender que Jesús era el Hijo del Hombre, unos versículos después, hermanos, cuando Pedro le dijo, no, Señor, por favor, no te hagas esto, no vayas a esa ciudad porque te van a matar. Eso, aunque fue una buena intención, ¿verdad? Para nuestros ojos, sabe Dios que era Satanás tratando de intervenir en el plan perfecto de Dios. Y hoy presencié algo similar yo porque lo que Dios me ha dado, yo lo miro como algo tan grande y tan fenomenal para mí personalmente. Siento que es lo más valioso que hay en mi vida. Y mi madre, sin ninguna mala intención, me dice, ¿quieres que haga el estudio yo? O sí, no estudia, no, algo así. Y le dije yo, no, porque sí estaba preparado para hacer el estudio, obviamente. Pero el punto es de que hasta en las cosas pequeñas tienen que saber que el enemigo puede trabajar en todas esas cosas. Entonces es muy importante saber mejor quedarse callado cuando uno tiene que quedarse callado, que es una estrategia que Dios me ha dado a entender a mí y que me ha funcionado en muchas maneras de mi vida, en trabajos o negocios o relaciones personales, de saber controlar la lengua y de quedarse callado porque el enemigo es muy inteligente. Y, y a pesar de que esta es una lección tan profunda y tan importante que puso Dios en mi corazón, por eso tenía que compartirle eso sin afán de ofender a mi madre, porque yo sé que ella no lo hace con mala intención, pero el enemigo está en todas partes. Hasta ahorita que veníamos de un estudio bíblico, perdón, de una como entrenamiento para los sugieres, se toca el tema de cómo los sugieres pueden llegar a estar hasta en conflicto entre ellos mismos. Entonces, lo que quiero también mencionar todo esto es porque el ser humano es el que tiene la dualidad de la maldad y es el que está conectado al enemigo. Cuando estamos en la carne, de cierta manera siempre estamos susceptibles a las trampas del enemigo. Pero gracias a que Jesús nos entregó la salvación y el regalo de que nos lava, podemos estar entre la presencia de Dios. Entonces el estudio que vamos a ver ahora es de la palabra principal que vamos a ver aquí, no sé si la están viendo en las notas o en la pantalla, de la palabra female en Génesis 1:27. Se lo voy a leer. Dice, perdón, pensé que lo había encontrado, pero no era. Dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Vamos a estudiar todo el versículo, pero vamos a estudiar la palabra hembra antes de continuar, porque esa palabra es lo que vamos a utilizar de confirmación sobre cómo la palabra de Dios describe el sistema en el que nosotros estamos atrapados y biológicamente. También les voy a dar unas definiciones de cómo la Biblia habla de nuestra biología, de, de cómo cuando en Isaías habla de que pasamos por las aguas, ¿de a qué se está refiriendo exactamente? Vamos a ver todo eso. Entonces, la tarea que van a tener es ver en todo el Génesis capítulo 1, van a ir a buscar la palabra Jehová, el Dios que existe por sí solo. Esa palabra en Génesis 1 no está nombrada. La única palabra que está en Génesis 1 es Elohim, Dios. Y cuando miramos la palabra Elohim, que es la palabra hebrea 4:30,
Y yo casi nunca les menciono los números porque siento que no tienen relevancia a veces, pero en esta ocasión sí tienen que saber que Elohim o dioses o ángeles es la palabra 430 y la palabra 410 es la palabra el, el Todopoderoso. La palabra es El. Entonces, como ustedes pueden saber, el nombre de Jesús también es Emanuel. Y esa palabra Emanuel significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Porque el Todopoderoso en el Espíritu se encarnó en Emanuel. Por eso Jesús está con nosotros. Es lo que significa Emanuel. Entonces, en Génesis 1:27, la palabra hembra, varón y hembra, varón la definición es más sencilla y es básicamente, ah, vamos a ver exactamente lo que es. Y luego después de que les diga hembra, varón, les voy a decir hembra. No, nomás en el otro. Entonces, varón significa ser recordado y también tiene la raíz es tener una marca para ser recordado o quemar como si fuera incienso. Y la palabra, eso es lo que significa varón, quemar como si fuera incienso o tener una marca de reconocimiento. Y la palabra hembra tiene unas definiciones muy interesantes. La primera es puncture, una puntura, como cuando perforar es otra de las definiciones. Perforar más o menos con violencia o figurativamente o, una blasfemia, una maldición. Bore, como cuando estás haciendo un hoyo. Expresarte con hoyos, perforar o atacar como a strike, como cuando estás haciendo un strike, es como cuando estás atacando por decir con una lanza, como cuando, especialmente piensen en el momento que a Jesús lo atacaron con una lanza en su costilla, porque de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a definir por qué en Daniel 12 habla del tiempo de angustia y el tiempo de angustia significa la rival femenina. Y aquí les estoy mostrando que la palabra hembra, female, femenino, en Génesis 1:27, cuando fue creado el hombre a semejanza de Elohim, que fue a varón y hembra, entonces la palabra ahí es maldición, expresarse con hoyos, como cuando le clavaron los clavos a Jesús en las manos, o, o perforar, como cuando le perforaron su costilla. Ok, entonces por ahí vamos a comenzar. Y aparte, quiero que pongan atención a esta otra palabra que es Elohim crió, que es la palabra que también se encuentra en Isaías 45. So, vamos a hacer estas conexiones. Génesis 1:27, la palabra crió, y Génesis 2:4, no, perdón, 2:7, porque en Génesis 2:7 es donde se menciona a Jehová Dios formando al hombre del polvo. Y en ese momento es donde se introduce el alma, el living soul, el alma viviente. Cuando Jehová Dios formó al hombre, le puso el alma viviente dentro de él. Porque antes de que Dios pusiera el alma viviente dentro de él, todos estábamos muertos en nuestros pecados, es lo que dice en Efesios. Entonces, Jehová Dios formó al hombre en Génesis 2:7 y Elohim crió al hombre y hembra. Entonces en Isaías, vamos a ver Isaías 45.
que es el que vimos la semana pasada, porque dice Isaías 45, desde el 5. Yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios, palabra 430, no hay Elohim fuera de mí. ¿Ok? So Jehová es el Dios de los Elohims, no hay Elohim fuera de él. Y dice, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Casi dando a entender de que aunque nosotros no le conocimos, nosotros somos parte de los Elohim. Porque fuera de el Dios de los Elohim no existe. Pero dice, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Porque nosotros cuando nacemos a la carne, a este mundo, no tenemos memoria de Dios. Porque lo que dice la palabra es de que nosotros decidimos escondernos. ¿En qué? En la carne, en el velo. Entonces, para que sepa desde el nacimiento, el 7 dice que formó la luz y crió las tinieblas. Entonces, formó la luz, que fue Adán, y crió a las tinieblas, que fue el ser humano en Génesis 1:27. Pero ¿sabían que en realidad el que creó la carne de serpiente, que en realidad es como la lepra? Porque nosotros tenemos, para nuestro ser espiritual, nosotros tenemos una enfermedad que es la lepra, que es la carne. Es una enfermedad para nuestro espíritu. Entonces, vamos a leer Génesis 3, el versículo 1. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, ahí está dándonos a entender que la serpiente fue hecha por Jehová Dios. ¿Ok? Entonces, la serpiente es parte de los Elohim, de los que tenían el conocimiento del bien y del mal. Y en Génesis 2:3, en Génesis 2:3, bueno, en Génesis 2:4, perdón, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Ok? Pero en el Génesis 2:2 dice, y acabó Dios, Elohim, 430, no Jehová Dios, en el séptimo día su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra. ¿Me puedes decir qué significa séptimo en esa palabra? Sí. Entonces, la palabra obra, antes de que le diga lo que me preguntaron ahorita, la palabra obra significa properly deputyship. O sea, deputyship es como cuando tienes el cargo de sheriff y tú tienes tu deputy, tu oficial. Generalmente un empleo o un trabajo. También propiedad como resultado de labor. Eso es lo que significa la palabra cuando dice que terminó su obra. Entonces, a Elohim, Jehová Dios Todopoderoso, lo contrató o lo designó. ¿Para qué? Para crear al hombre y a la hembra. Y la palabra séptimo significa 70, seventh, the sacred full one, to be, ser completado. Eso significa. Entonces, vamos a ir más allá para entender la creación de una manera más
profunda y comprobada por la palabra, por las definiciones y por imágenes que también ahí están. Entonces, ya que vimos que Dios creó la serpiente, la más astuta, y la serpiente un segundo. Ok, entonces ahora sí vamos a ir a Daniel 12. Entonces dice en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y recuerden que eso es parte del testimonio de Jonathan Clegg, que él fue básicamente rescatado directamente por, por Dios. O sea, Dios tuvo un encuentro con él sin que nadie le fuera a predicar o que le hablaran de Dios. Solamente él era una persona que había crecido en la tradición católica, pero que después se separó de sus familiares por muchas cosas malignas que le hizo su propia familia, y se encontraba en una situación donde estaba en un hotel. Estábamos escuchando el testimonio de él, y cuando sale del hotel huyendo de las personas que lo perseguían, el ángel Miguel fue el que lo encontró y el que le encomendó la misión. Y la misión es la misión de Jonathan Clegg, el ángel de la iglesia de Filadelfia, es desenrollar el rollo del que se habla en Daniel 12. Entonces, también en Mateo 16 entendimos que fue la llave fue dada a Pedro del reino de los cielos, y una llave para abrir una puerta, lo que tienes que hacer es que voltearla al revés. Y eso es parte de lo que vamos a hablar también ahorita, porque esa llave es lo que descifra la Biblia entera y lo que descifra lo que se manifiesta en el mundo. Porque cuando volteamos las cosas al revés, nos damos cuenta en dónde estamos. Y ahorita les voy a dar un ejemplo a qué me refiero. Por eso estoy hablando de la energía femenina, de la hembra, lo que significa. Y ahorita en este versículo, el tiempo de angustia, lo que significa, la palabra angustia significa un lugar apretado, figurativamente, la rival femenina, el oponente de Dios. Y luego dice que es un lugar apretado, que es un lugar donde te sientes como si estuvieras en un cajón y te metieran con otras personas en un cajón y estuvieras haciendo un grupo de personas. Porque dentro del ser humano estamos apretados con ese ser demoníaco al que estamos enlazados, porque la carne y el espíritu estamos enlazados como si fuéramos bueyes jalando una carreta. Así es lo que significa la palabra yugo. Cuando tienes un yugo, estás atrapado, tu ser angelical y tu ser demoníaco, en un solo cuerpo. Hasta quien viene y te ayuda con tu carga, Jesús, es al que nos apegamos todos. Entonces, tiempo de angustia significa rival femenina. Y yo sé que a muchas personas les hace sentido eso, porque hasta el domingo que estábamos en la iglesia, un hermano dijo que él estaba teniendo un sueño donde Dios le dijo que había un espíritu de sensualidad en las iglesias. Y en las redes sociales y en todos lados, sabemos que las dinámicas entre parejas ha cambiado mucho. Ya todo se ha pervertido. Entonces, todo es a causa de que el sistema en el que vivimos está llegando a su fin. Entonces, Daniel 12 habla del tiempo de angustia, que es la rival femenina. Y ya vimos que la hembra
dice en Jeremías 31:22, dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Dice, porque Jehová criará una cosa sobre la tierra. Y dice, una hembra rodeará al varón. Así como estamos viendo el transgénero, donde muchos hombres se están convirtiendo en trans women, todo está escrito hace cientos, miles de años en la Biblia y se está manifestando. Entonces, como vimos también en una de las prédicas de los atrios, que la palabra quiciales tenía la definición de la palabra madera. ¿Por qué? Porque los quiciales son como la puerta que abrimos nosotros hacia la dimensión de la materia, de la carne. Y vamos a ir a leer Génesis donde habla de la costilla. Dice en Génesis 2:21, Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas. Y si se recuerdan, hemos estado hablando de que nosotros fuimos torcidos. Es lo que dice Eclesiastés y Isaías 44, nuestro ser fue torcido y una costilla tiene la forma de una torcidura. Tiene la forma casi como si fuera una cuchara. Y la razón de que les menciono la cuchara es porque cuando tú miras una cuchara, el reflejo te estás mirando al revés, porque por eso les menciono la llave, cuando volteas las cosas al revés y cuando te das cuenta del significado de estar invertidos y cuando sabes que Jesús es la respuesta y que Pedro fueron entregadas las llaves a él, podemos descifrar la Biblia. Por eso les hablo de la costilla, porque dice que es una costilla escurviada. Y aparte de definir la costilla como una cosa curviada, también es descrita como una puerta de madera, como una hoja. ¿Saben cuál es la hoja de la puerta, no? Lo que se abre y se cierra, lo que se mueve. Esa es la hoja. Y en Mateo 16, donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán, también es la misma palabra que se utiliza para definir una costilla. Es una hoja que se abre. Entonces, volviendo a lo de los quiciales, es donde nosotros comprendemos ahora que decidimos abandonar nuestro estado original, que era un estado espiritual, como como luminarias celestes, antes de que fuéramos cubiertos con la sombra de muerte, que es la carne. Entonces, Génesis 1 también habla de la imagen que el hombre es hecho, y esa imagen tiene la definición de sombra. La palabra imagen dice oscurecer algo, ser un fantasma, figurativamente una ilusión, una figura representante. Póngase a pensar en eso. Nosotros en realidad no somos quienes pensamos que somos solamente vivimos en lo que una figura que nos representa en este lugar, pero no somos nuestra verdadera esencia, es una figura representante de nosotros. Y la última definición de la palabra imagen es especialmente un ídolo o un show de vanidad, porque todo lo que es material en realidad es materialismo. Entonces en Éxodos 20, también les quería mostrar Éxodos 20, porque dice ahí, no te harás imagen de ninguna semejanza, cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sabe qué significa la palabra semejanza? Significa algo que ha sido
formado con una figura o algo que ha tomado un cuerpo. Entonces, no, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, que no, nada de lo que esté arriba en la tierra, abajo de la tierra o abajo, puede tomar un cuerpo, una forma, porque eso se convierte en idolatría. Entonces, nosotros de ser luz, decidimos tomar una figura en la carne y tener una sombra, que era uno de los mandamientos que Dios había mencionado. Ok, entonces ahora vamos a Proverbios 5, para demostrarles en Proverbios 5 que la hembra, piensen, no, piensen en todo lo que es materia, es regido por el espíritu de la mujer. O sea, no importa que yo sea hombre, aún así, esta entidad, si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, si no hubiera sido nacido de nuevo del Espíritu, esta entidad siguiera caminando dentro de mi ser, aunque yo sea hombre, porque estamos hablando de, de que lo que es espiritual le pertenece al Padre y lo que es material le pertenece a la Madre. Y vamos a ver ahorita unos ejemplos de unas culturas viejas, antiguas, culturas que manifiestan la adoración a los órganos reproductivos de los seres humanos. Y también hay hay unas imágenes muy tremendas también de... Esto fue parte del testimonio que el domingo el profeta me dijo que fuera más profundo de lo que estaba yendo. Entonces por eso me siento a gusto contándoles lo que les voy a contar. Que ustedes, no sé cuántas personas conozcan cómo se ve la figura de una virgen de Guadalupe o una virgen. Pero si ustedes tienen la valentía de ir a buscar cómo se mira el órgano reproductivo de una mujer comparado a cómo se mira una imagen de una virgen, van a ver que es una representación de cómo la Iglesia Católica adora a la carne. Y cuando me refiero a la carne, me estoy refiriendo a los órganos reproductivos. Así como en Washington está el obelisco representando algo fálico, creo que es la palabra phallic en español, en inglés. El obelisco representa el órgano reproductivo de los hombres. Entonces, por eso les digo que la creación de varón y hembra fue creada por los dioses de este mundo, por el príncipe de este mundo. Y es lo que las culturas como la diosa destructora Shiva, ellos tienen una cosa que se llama Yoni y la limpa, Shiva limpa, algo así. Y es representando cómo el órgano reproductivo del hombre entra en el órgano reproductivo de la mujer. Entonces, todas estas falsas religiones que están en este mundo manifiestan sobre lo que la palabra de Dios está en contra. Miren lo que dice en Proverbios 5, empezando el 3, porque los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. En inglés se escucha mejor porque aquí está diciendo que su paladar es más blando que el aceite, como si fuera algo bueno, pero no. Está diciendo que los labios de la mujer extraña, o sea, de la energía femenina, pueden parecer algo agradable, pero después, al final de todo, es algo amargo. Porque cuando se termina la vida de una persona que ya disfrutó los labios de la miel, de la carne, cuando disfrutó la vida en la carne, cuando llegas al fin de tu vida se convierte en algo amargo. O sí, en el versículo 5 dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como un cuchillo de 2 filos, y sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. La palabra sus pies dice un pie como alguien que está caminando,
pero también puede representar cuando se está refiriendo a los órganos reproductivos de la mujer. La palabra es pudenda. Pudenda, ustedes pueden buscar lo que significa. Entonces, dice que sus pies, su órgano reproductivo, desciende a la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los pecados que habla la Biblia? Fornicación, adulterio, todo eso es lo que lleva a la muerte. Entonces, vamos a regresar a Génesis 1, porque no sé cuántos de ustedes han visto esta definición, pero es una de las definiciones fundamentales que dice, le dice la serpiente, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis, porque moriráis. ¿Ok? So, dice que no comeráis, pero la primera palabra que les voy a definir es no la tocaréis. Y la palabra tocar significa, así de una manera también puede representar acostarte con una mujer. O sea, refiriéndose a practicar el sexo con una mujer. Entonces, ese es el pecado que les prohíbe tener Dios. ¿Por qué? Porque dice en el fruto del árbol que está en medio. ¿Sabe qué significa la palabra en medio? Significa cuando severas algo, o sea, ser cortados. ¿Y qué pasó con nosotros al cometer el pecado? Que fuimos cortados de Dios, fuimos separados de Él. Entonces, por eso, en Apocalipsis 18:4, dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, que es idolatría, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con la materia, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. So, Dios nos está diciendo que salgamos de esta dimensión. Entonces, vamos a estudiar la palabra Elohim. La H430 significa dioses en el sentido ordinario que pertenecen al Supremo Dios. También se puede definir como magistrados o ángeles o jueces. Los ángeles son los que se separaron de Dios. El querubín, el grande querubín, que comenzó la insurrección en contra de Dios, una rebelión en contra de Dios, para tener su propio reino y que lo alabáramos. Por eso el satanismo, el diablo se esconde en muchas maneras porque la gente no sabe, pero cuando te vuelves tu propio ídolo de ti mismo, cuando te alabas a ti mismo, es lo mismo que alabar al diablo, porque eso es lo que él quiere. Ese era el propósito desde el principio, porque cuando entras a la carne, te entra el espíritu de arrogancia y de orgullo, y piensas que lo eres todo cuando en realidad somos nada. Entonces, si una persona arrogante y no admite a Jesús como el Rey, es básicamente como si estuviera adorando al diablo mismo. Entonces, en Isaías 29,
dice, hay de aquellos que buscan esconder su consejo de Dios y sus trabajos está en la oscuridad. Y dice, ¿quién nos verá o quién nos conocerá? Porque toda la simbología, todas las películas, todos los comerciales, todos los cosas que ustedes se puedan imaginar, las marcas de refrigeradores, marcas de teléfonos, ellos esconden sus trabajos en la oscuridad y por eso no lo podemos ver. Pero cuando volteas las cosas al revés volteadas, dice en el 29:16, será considerado como el trabajo del alfarero. Entonces cuando yo les muestre algo que esté volteándolo al revés y les digo, pueden mirar esta imagen cuando la volteo al revés, es como considerar que estamos haciendo el trabajo de Dios porque estamos desenmascarando el consejo de los que esconden su trabajo, sus obras en la oscuridad. Y en el 17 son palabras muy interesantes, pero no me voy a meter en ellas porque no. Ok. Porque lo tengo en inglés, pero no lo tengo en español. Mejor me espero la otra semana para leerlo otra vez en español. Entonces, vamos a conectar como en Juan 19 dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió sangre y agua. Entonces, igual que Adán, cuando lo pusieron a dormir y tomaron su costilla para sacar ¿a quién? A la mujer. Igual a Jesús, que es el postrero Adán, lo volvieron a perforar en su costilla. Entonces espero que con ese entendimiento de la energía femenina y lo que significa una maldición, perforar con hoyos, esté quedando claro quién es el oponente de Dios, porque la energía de Dios, la energía masculina, nos conecta con nuestro Padre, y la energía femenina nos conecta con la madre de este mundo. Pero pero la palabra femenina significa atacar como con una lanza. Entonces, vamos a ver ahora en Génesis 1, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. ¿Ok? Entonces aquí muchas personas hemos pensado por mucho tiempo que está hablando de Dios Todopoderoso que se movía sobre las haz de las aguas. Pero yo le quiero hacer una comparación bíblicamente hablando, para que ustedes vayan y lean Génesis 1, versículo 2, y lean Isaías 61, y miren la diferencia. Porque Isaías 61 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel. Ok, la diferencia tan grande, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Y en Génesis 1 dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de los Elohim
se movía sobre la haz de las aguas. Pero lo más importante, después de hacer la comparación con Isaías 61, es de que Génesis 1, versículo 2, la palabra aguas, ¿se acuerda que le dije que íbamos a hablar de la biología del ser humano? La palabra agua significa, también tiene la representación figurativamente un jugo, pero, pero la palabra es euphemism. En español, a ver cómo se dice esa palabra. Un segundo. Eufeminismo. Eufeminismo es cuando usas una palabra para representar algo diferente, ¿verdad? Entonces, en este caso, están utilizando la palabra aguas para hablar sobre la orina y el semen. ¿Ok? No sé cuántos de ustedes se hayan imaginado eso, pero el espíritu de Elohim se movía sobre el semen. Cuando me imagino yo, porque he leído el Salmo 23, que habla de la transmutación. Entonces estamos hablando de magia alquímica que hicieron los ángeles caídos, la serpiente, porque de hecho la palabra serpiente significa una bruja, una hechicera, un encanto. Entonces, en Isaías 43, Dios nos da una promesa. Dice, cuando pases por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos, y no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La palabra, cuando pasares por las aguas, la misma palabra aguas es de nuevo es el semen. Pero cuando dice, cuando pasares, significa cuando cruzaras hacia el otro lado, pero específicamente ser cubierto por medio de copulación. ¿Quién sabe lo que es copulación? Copulación es cuando el esperma llega al huevo y se forma el bebé. Eso es lo que significa cuando pases por las aguas. Porque Dios sabía que nuestro espíritu estaba siendo transmutado de espíritu a carne, a semen. ¿Ok? Entonces, volvemos a ver que nuestra condición original era en espíritu, pero caímos en la trampa de la serpiente por medio de el deseo hacia la belleza de la mujer extraña, por desear ser nuestros propios ídolos. La palabra criar significa cortar hacia abajo. Saben que he hablado de las dimensiones hacia abajo, hacia arriba. Y aquí dice cortar hacia abajo un pedazo de madera y un proceso de formación. Eso es lo que significa criar en Génesis 1:27. Elohim crió como un proceso de formación cortando madera. Y nosotros somos representados como árboles porque el mismo Dios Todopoderoso, en la definición de su nombre, de 410, dice que es como un árbol, un oak. No sé cómo se diga en español el oak, pero si nosotros somos parte de Dios y Dios es descrito como un pedazo, como un árbol fuerte, nosotros fuimos cortados como madera de ese árbol para ser formados, así como en la Biblia habla de los ídolos que son hechos en madera. Pero es más profundo que eso. Está hablando de todos nosotros. Entonces, en
A ver. En Números 24:16 es donde vamos a hacer la comparación. Discúlpenme. Números 24:16. Ok. Ahí hablamos de este versículo la semana pasada. Dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído más los ojos abiertos. Pero aquí quería venir a este versículo porque aquí se utiliza Jehová, pero utilizan la palabra 410, que es la palabra él, Eli. Entonces, aquí es donde venimos a ver que Jehová, el Todopoderoso, es Él, no es Elohim, porque Elohim es en plural. Él es el Dios de los Elohim. Por eso en la Biblia se utiliza a veces Jehová Elohim, porque es el Lord, el Señor de todos los Elohim, no existe ninguno fuera de Él. Pero cuando se refiere solamente a Jehová del Todopoderoso es la palabra Él. Entonces, la otra palabra que quería que viéramos aquí es la palabra ciencia. Porque el que sabe la ciencia del Altísimo, la instrucción, la designación, tener el conocimiento y ser alguien que aprendió y alguien que percibe con habilidad. Entonces, la palabra ciencia habla de una persona que percibe las cosas y que reconoce diligentemente. Pero para poder reconocer la ciencia tenemos que tener la llave, y la llave es voltear las cosas al revés, o saber que vivimos en un sistema que manifiesta la dualidad, una dirección hacia arriba y una dirección hacia abajo en todo tipo de imágenes. Entonces, la razón también que les quería mostrar Jehová 410 es porque hay unos versículos como Proverbios 25 donde dice que es la gloria de Dios esconder una cosa, pero la honra de los reyes de descubrirla. Entonces, en unas predicaciones, no predicaciones, en unos ejemplos que he escuchado de otras personas, hablan de este versículo, pero no saben que está hablando de Elohim, que Elohim es el que esconde las cosas. Por eso en Isaías dice que hay de aquellos que buscan esconder su trabajo de Dios. Entonces, igual que en Eclesiastés, donde dice Dios, ¿quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Pero de nuevo está hablando de Elohim. Entonces, todos estos ejemplos ustedes pueden ir a comprobar cuáles son las palabras que están ahí para que vean que la palabra es la que está declarando todo lo que les estoy diciendo. No es algo que yo me invente, por eso me gusta tener la pantalla compartida para que ustedes vean la definición y dónde la encuentra. Entonces, por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel, la última palabra es Él, es una combinación de Dios con nosotros, con nosotros es Dios, Emmanuel. ¿Ok? Y igual Daniel, juez de él, Micael, ¿quién es como él? Joel, Samuel, Immanuel. Y de hecho busqué también el nombre de un ser que no está en la Biblia, pero me recordé porque
habla de que Sama es un ángel que es considerado el ángel de la muerte y es considerado el ángel que, que, que iba en la bestia, que era la serpiente, pero que se poseyó. En Wikipedia no habla de que los judíos piensan, el Talmud piensan que este ser Samael, que significa el veneno de Dios, porque todo le pertenece a Dios, no hay nada fuera de Dios, como les dije, que este ser era el que iba manejando esa bestia, la serpiente, y que fue el padre de Caín. Es lo que una representación más sobre todo eso. Y en Isaías 61:3 es donde dice, a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza. Porque si recuerdan, la ceniza es una representación del carbón y el carbón es una representación del 666. Y darles óleo de gozo en lugar de luto. ¿Por qué de luto? Porque sabemos que estábamos muertos en pecado. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. La justicia significa rectitud, porque fuimos torcidos, pero ahora somos árboles de justicia porque vino Jesús a rescatar a los que estaban en las prisiones, y las prisiones son la carne, el cuerpo. Otro ejemplo también de Jeremías 31:22, donde dice que Dios creará una cosa nueva sobre la tierra y una hembra rodeará al varón. No sé si quién esté viendo las imágenes, pero un comercial de la cerveza 2X, un comercial muy popular. 2X es representa a la cromosoma femenina, 2X. El XY es el masculino. Entonces la misma cerveza, la misma marca de la cerveza es bíblica, es una cosa bíblica. La marca de la cerveza 2X es una burla ante los ojos de Dios, porque el enemigo sabe que nosotros entramos al sistema de la madre, de la mujer extraña. Y una de las imágenes es donde tienen al hombre, al señor canoso, y siempre tienen a dos mujeres al lado de él. Y es una cosa nueva sobre la tierra, una hembra rodeará al varón. Entonces, no sé cuántas personas estén viendo las imágenes, pero hay una imagen de una virgen, y esa virgen, cuando la volteas al revés, como dice la palabra de Dios, los que tengan ojos para ver y oídos para oír van a entender esto. Pero cuando volteas esta virgen, que en realidad es una representación de la carne, porque este mundo adora la carne, celebran la carne, celebran los órganos reproductivos. Eso es lo que en realidad lo que este sistema es. Todos podemos estar de acuerdo que es nomás una cosa de crianza. Somos como abejas de crianza para que el enemigo tuviera su como dice en Isaías, quería exaltarse sobre las estrellas de Dios. Y la palabra exaltar era una crianza de gusanos. Y eso es lo que el hombre representa. Entonces, si miran la imagen de la Virgen, ustedes van a ver que volteada al revés es nada más y nada menos una oveja con la lengua de fuera, representando una oveja muerta. Y si ustedes han leído la Biblia, nosotros somos las ovejas, el pueblo de Dios es representado como ovejas. Y por eso la Biblia habla mucho de ser acechados por el enemigo, porque nuestra alma está siendo acechada. Y el problema es de que como estamos cubiertos y estamos ciegos, no nos podemos dar cuenta. Pero cuando tenemos la llave, le damos la vuelta a las cosas, sabemos que estamos haciendo el trabajo de Dios
y nos damos cuenta dónde estamos y por qué caímos a este lugar. De hecho, la película de Venom, el villano de Spider-Man, en el póster dice, hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué es lo que habla la palabra de Dios? Que vamos a hacer, nos vamos a deshacer del cuerpo. Y cuando mira la película de Venom, Dios me puso que la viera. La puse en la tele, pero ni la vi porque no me trajo chiste, pero estaba escuchando. Y había una frase donde dice, nosotros somos Venom. Pero ¿por qué nosotros? Está representando a de que dentro de uno hay dos personas. Está el monstruo, la bestia, el Venom, y está el otro. Eso es de lo que se trata la película. Y aparte hay otra frase que dice uno de los actores, dice, el ejército que viene no puede ser detenido. Y eso es exactamente lo que va a pasar, hermanos, que el ejército que viene en contra de nosotros es inevitable. Los escorpiones, todo lo que viene es inevitable. La palabra bestia en Apocalipsis 13, donde dice que la mujer está cabalgando sobre la bestia vestida de color púrpura. La palabra bestia usa la palabra venom como esta película. Es una bestia venenosa. ¿Y por qué púrpura? Porque la combinación de los colores azul y rojo hacen el color morado. Nosotros corre sangre azul y roja, porque una tiene vida y la otra no tiene vida. Entonces la biología del ser humano se manifiesta en la Biblia misma, hablando sobre esa energía que camina con todo ser humano, hasta que Jesús se une a nuestro yugo y nos hace la carga más liviana. Y hay muchas cosas más que tal vez se me estén pasando, pero espero que haya tenido sentido esto y que les llame la atención más escuchar la palabra y ustedes escudriñar las definiciones. Y ahí están el link con todas las notas y con todos los números. Y ustedes pueden ir a buscar las palabras hebreas en Google. Nomás le ponen palabra hebrea 430 y van a ver lo que significa. Palabra hebrea 410. Y así es como ustedes pueden ir a investigar que lo que les estoy diciendo es lo que se escribe. Y es todo esta noche, hermanos, es la enseñanza. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque para mí, Señor, esto es más valioso que todo el oro del mundo, Señor. Te pido, Señor, que me permitas seguir aprendiendo para poder seguir compartiendo, Padre Santo, las maravillas de tu palabra, Señor. Gracias por el entendimiento esta noche, Señor. Gracias por los alimentos, Señor. Gracias por el convivio, Padre Santo. Bendice a todas las personas que se quedaron a escuchar esta palabra, Señor, tan poderosa, Señor. Señor, gracias, darles el entendimiento cuando estén leyendo la palabra por ellos mismos, cuando estén en comunión contigo, Padre Santo. Te lo agradezco, Santo Señor. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros esta noche, guiándonos, Padre Santo. Te pido, Señor, que cada una de las peticiones que haga en los corazones de los hermanos, Señor, sean cumplidas, Padre Santo. Que te les reveles, Señor, de una manera diferente, fresca, Señor, que renueve su fe, Señor, que renueve sus pensamientos, Señor, restaura su corazón, restaura su gozo, su amor, Señor, porque a veces batallamos, Señor, restaura su paciencia, Padre Santo, restaura, Señor, todo en nuestro ser, Padre, para ser sal en esta tierra, Señor, para poder demostrar, Señor, que tú nos has ungido, Señor, que tú nos has puesto ese aceite para que brillemos, Padre, a pesar de que fuimos oscurecidos aquí en la carne, tú nos unges, Padre, para que brillemos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hijo. Gracias a usted. Pues hermanas, qué bendición que lo que aprendimos esta noche, que Dios les bendiga. Y pues nos conectamos mañana nuevamente. Espero que hayan disfrutado la palabra. Amén, amén. Amén. Buenas noches y bendiciones para todos. Que Amén. descansen.